Pues te digo que esta es una condición prácticamente ideada por mí, podría decir, porque tengo la necesidad de soltarme la trenza y tejérmela de nuevo cuando yo quiera. Y me pinté este palito. Esta es una paletita que yo no sé ni en qué apareció ahí en mi vídeo. Ay, pero mira qué chula está. Que al palito redondearle esto para que no chocara. Y a este incluso recientemente le hice esa pullita para que entrara más fácil. Este palito era completo, te voy a mostrar. Te voy a mostrar. Mira, este palito era completo y largo, lo cual es como una paletica que estaba de los dos lados redondeado. Ya vino así, o sea, yo lo encontré así. Entonces yo estoy haciéndome una cura en la uña, que lo utilizo para regarme el producto con ello. Y accidentalmente lo rompí. Le digo yo, mira, qué bueno, déjame hacerle una puntita de este lado. Y entonces le hice esa puntita para que entrara más fácil. Entonces nada, me inventé eso ahí para soltarlo más fácil. Y la primera vez yo lo solté así, trenza por trenza. Era como más rápido, pero como que quedaban enredados. Entiendo que de esta forma así no se quiebran los pelos y lo deja por completo y no lo daña. Pues nada, la primera vez que me comenzó a salir barba, me salió un pelito aquí abajo. O sea, tenía mucho pelito como de ratones, llena la cara de aquí abajo, pero realmente eran tan delgaditos que no se consideraban como pelo. Todo hombre pretende, ese es el sueño de cada hombre, tener barba. Y después que le sale, la gente se arrepiente. Yo nunca me he arrepentido de tener barba. Y un ejemplo de esto es esto, que la gente me ha criticado mucho por dejarme la barba o por dejarme sin rasurar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Para mí eso no es o sea, ni estéticamente ni higiénicamente nunca me ha perturbado las barbas. Pero el primer pelo sí me llamó mucho la atención porque me salió uno largo aquí abajo, largo. Como de este largo así, más o menos. Cuando me di cuenta que lo tenía, a veces te salen y tú ni cuenta te das. Y después que salió ese, entonces yo comencé a contarlo. O sea, y después me salió otro aquí y después otro como por aquí. O sea, comenzaron a crecer rápido pero salteado. Entonces después de ese, yo estaba ansioso esperando los otros y por eso sé que comenzaron a salir rápido. A la semana ya yo tenía otro. Y después el otro, yo creo que desesperado, no sé. Duró casi 1 mes. Pero después que se salió, que tenía 3, como en menos de 15 días, salieron más de 30, o sea, y después de 30, eso, al mes, ya yo estaba lleno. Todo esto aquí abajo. Y entonces comenzaron también los bocitos comenzaron primero, pero no salieron largos. Lo primero que comenzaron a salir largos fue lo de la barba. Y después, entonces, se unificaron los dos, la parte de la barba y los bozos. Aquí salían, estaban los pelitos estos y comenzaron a ponerse gruesos, pero ahí fueron uniformes, ahí no fue como fue en la barba. Tú ves aquí tengo un chisma de problema porque aquí yo hice un cambio, que cogí pelo de una trenza y se lo puse a otro porque habían partes que estaban más largos que otros. Por ejemplo, pelo de esta, y en vez de cogerlo en este solo lado, agarré y se lo distribuí a las otras partes. Comprando. Entonces ahí hay una intersección de varias trenzas, y ahí ya la desbaraté. Y es fácil, mira qué fácil se desbarata ahora. Cuando yo comencé a ayudar a mi papá no biológico, sino de crianza, quien es mi verdadero padre. Él era zapatero y había una fábrica de zapatos y se hacían mucha trenza en
en tiritas como esta, por ejemplo, habían 3 tiritas y uno hacía una trenza y esa trenza era una decoración para una zapatilla de mujer. Se caracterizó por hacer más zapatos de mujer que de hombre, pero él era diseñador de zapatos de hombre. Por eso fue su primera contrata, porque era muy buen diseñador. Entonces se caracterizó con las trenzas y después yo me volví un experto. Yo le decía, mire, yo tengo una forma diferente de hacer una trenza, que sí, ok. Y yo comencé a inventarme trenzas de 7, casi siempre las trenzas deben ser impares. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales yo soy un poco fanático a un extremo casi, de los números impares. Los números pares yo creo que dan mucha estabilidad y mucha seriedad a la cosa. Los impares, en la respiración, es lo que yo recomiendo. La respiración impar, para mí, es una respiración casi perfecta. Perfecta porque crea una armonía interna del cuerpo. Y casi siempre la persona que me pide orientación le digo, yo creo más en los impares que en los pares. Entonces lo que te quiero decir es que el proceso del crecimiento de la barba, nadie va a creer. Cuando yo le digo, por ejemplo, ¿y qué tiempo tú tienes con esa barba? Porque yo he visto gente que tiene una barbita por aquí y tienen 8 años creciendo. Esta barba tiene 1 año y 4 meses más o menos. Mira qué pasa. Aunque parezca loco, todos los pelos influyen en lo psicológico del ser humano. Cuando yo tengo la barba suelta, capta más informaciones. Pero es como cuando tú tienes muchas informaciones, pero no te puedes enfocar en una sola. No sé si quizás no me puedo expresar bien, porque son cosas que son muy relativas y muy subjetivas. Cuando tú tienes la barba abierta así, tú sabes hasta la ropa interior que lleva la mujer, si tú eres muy enfocado en el área de tu sexo opuesto. Pero si tú tienes muchas informaciones, tú no sabes cómo acoplarla en una sola información, en un solo sentido. Cuando tú tienes la barba trenzada, como que tú te puedes definir más fácil, te puedes enfocar en una sola cosa sin que te llegue tanta información. Entonces es algo que virtualmente tú te pones y lo ves desde el punto de vista exterior así y mira, son muchas informaciones. Yo diría que con la barba suelta uno para fácilmente loco o un buen emperador poeta. O sea, si tú te quieres volver loca, déjate los cabellos así abiertos, tú vas a ver lo que te estoy diciendo. O sea, los cabellos en todos los sentidos de la palabra, lo que están expuestos, que son básicamente lo de la barba, lo de la cabeza, lo del bozo, son cosas que son... O sea, tú tienes que observarte bien para poder ver la diferencia. O sea, si la persona no se vive observando y no está auto observándose, quizá ni cuenta se da y vive su vida así y no se da cuenta. Pero a cualquier gente que se autoanalice, que haga retrospección en la noche antes de acostarse, que analice las cosas, que compare resultados. Hay gente que no ve una diferencia antes y después de ir a un peluquero. Uno se siente más fresco yendo al peluquero porque tiene menos cosas que pensar, podría decir yo. Pero después que tú te dejas, por ejemplo, mira que aquí yo hice primero esta etapa, pues, porque estos pelos no se iban a conformar todo aquí. Entonces hice esa etapa, no sé si la ves, una trencita larga. Entonces esa la agarré de ahí para abajo y comencé a tejer de ahí para abajo. Entonces, todo en la vida tú vas aprendiendo cómo te resulta mejor y cuáles resultados tú tienes. Hay gente o que nunca lo ha hecho en su vida o que cree que eso no existe. Yo comencé a observarme, no en cuanto a los pelos, sino en sentido ya de pensamiento, como desde mis 10 años. Y la observación que yo hacía prácticamente era una observación familiar, que yo era rebelde, muy rebelde. A mí me gustaba hacer las cosas siempre en la vía contraria a la que el otro lo pedía. Ah, mira, que yo quiero que tú hagas esas cosas así. Yo decía, ¿y qué se sentirá hacerlo diferente? No, yo lo hacía diferente
aunque casi siempre lo hacía a escondidas, ¿entiendes? Entonces casi siempre cuando me prohibían algo, yo decía, pero ¿por qué me lo prohíben? O sea, siempre me gustaba. Hay gente que no se atreve a desobedecer, pero yo por naturaleza, si tú eres de un partido, yo quiero ser del otro para tener una conversación contigo acalorada. O sea, a mi mamá yo la ponía de vuelta y media. Mi mamá decía, ay, no te vayas lejos en esa bicicleta. Ahí era que yo me iba lejos. Era como recordándome, tienes que irte lejos. O sea que siempre las personas que han estado a mi lado, llámese hijo, llámese papá, llámese mamá, llámese hermano, siempre he estado casi siempre en contrariedad con todos ellos. Mis hijos quizás no me aman porque no me conocen. Quizás si me conocen, dicen, no, es que le es así. No, lo que pasa es que yo lo hago conscientemente. Cuando tú haces algo conscientemente, por ejemplo, vamos a suponer, en nuestro país hay varios partidos de pelota, pero hay dos que han sido, como le llaman, los eternos rivales, porque son los que siempre están en competencia permanente. Y mi padre biológico era liceísta, o liceyista, que es la palabra correcta que debe decirse. Era liceyista y yo probé, porque siempre los padres son reflejo de uno. Ahí yo fui como era mi papá. Yo era liceyista. ¿Qué sucede? Que mi primera noviecita, o podría decirse noviecita, pues, yo podría decir amiga ahora. Mi primera amiguita, que fue con la primera, o una de las primeras muchachas que me besé, esa muchacha, el tío de ella iba al estadio, ellos eran todos liceístas. Y ahí fue que yo comencé a experimentar. ¿Y qué pasa si yo me vuelvo opuesto al team de pelota que yo diría mi noviecita? Y entonces el señor tenía un camión. Un camión es un lugar de donde ellos cargaban carga. En ese tiempo se utilizaba el carbón, que agarraban los árboles, cortaban la madera, y esos árboles lo hacían carbón para cocinar en la casa, que todavía, en esos tiempos todavía no existía la facilidad del gas propano ni nada de eso. Se agarraba un pedacito de coaba, que viene siendo una estilla del pino, y ese pino tenía mucha resina, entonces eso, en mi país le dicen coaba, y esa coaba, ponían dos palitos, le ponían calor encima, y así encendían un anafe, y así era que se cocinaba la comida. Estamos hablando de los 1960, 65, 70, hasta los 70 y algo todavía estamos cocinando en anafe, porque no había la facilidad. Cuando eso no existía las hornillas eléctricas, ni el gas propano, nada de eso, se cocinaba así, y esa era la forma en que en ese país de nosotros se cocían los alimentos. O con leña, que se ponía un fogón, pero eso ya de leña más bien era de los campos. Ya el carbón era para las ciudades, porque no había tanta leña como existe en los campos. Bueno, ya tuve, yo desenredé eso por completo. Entonces ahí uno le da un brochazo. Mira, por ejemplo, mira la facilidad con que lo solté y prácticamente no quedó ningún pelo suelto. En la parte de aquí abajo, yo por lo regular agarro la maquinita y me corto eso. Ahora tengo planes ya de que esto ya dio el fruto que yo esperaba. Se me están dando las cosas a pedir de boca. O sea que tengo que darme cuenta de lo que pida, porque por lo regular me lo van a conceder. Uno llega un momento que si por ejemplo se pone a predicar y a practicar la verdad, todo lo que uno dice se vuelve verdad. O sea, algo que mágico podría decirse en términos religiosos, milagroso. O sea, ocurren milagros que tú no te imaginas. O sea, cuando tú predicas y practicas la verdad. Entonces entiendo que, como dice nuestro amigo Facundo Cabral, si la gente entendiera lo bueno que es portarse bien,
ni por negocio dejarían de portarse bien. O sea que llevar una vida organizada, acorde con la naturaleza, con el medio ambiente, con los seres humanos, con los animales, con todo, que haya una armonía entre todo eso, la misma naturaleza te va premiando y te va dando, por ejemplo, una barba así, en 1 año y 4 meses, la gente no lo cree. La barba me dice tantas informaciones, tantas cosas, y no tan solo la barba, también mi cabello corto da información, pero no es igual tú tener una antena que ocupe un radio mayor a que ocupe un radio menor. Estos pelitos también reciben informaciones, pero no es igual que estos largos así. Entonces, si uno se deja el cabello largo, que precisamente me corté la parte de aquí atrás, y yo sé que perdiendo la colita, yo no perdí nada. Eso vuelve y crece si quiero dejarlo crecer. Si yo me la quito, yo agarro y la guardo, la conservo. Yo tengo más o menos 3 o 4 barbas guardadas que me le he quitado. Han llegado más o menos ahí. Esta ha sido la que le he dejado más larga. Y por estar tan larga así, me gustaría conservarla. Pero si tengo que quitármela, me la quito quizás a conciencia de lo que va a suceder mentalmente y psicológicamente. Entonces eso se llama, yo diría, hacer la cosa con conciencia. Si a mí por determinadas condiciones o social o para complacer a alguien que yo ame, yo me la quito, o sea, y no me pesa, o sea, es como yo decir, yo conseguí 20 millones de dólares, y yo quedarme sin 5 centavos, o sea, no me pesa, porque yo he pasado por momentos muy difíciles en mi vida, y yo digo que eso te entrena a ti para fortificar el umbral del dolor. Cuando una gente se clava una espina, porque cuando niño yo me clavaba mucha espina en el campo, allá hay algo que se usa para la cerca, que le decimos mallas, y esa malla echan una penca parecida al agave, y esa penca tienen espinas, pero las espinas vienen como en defensa de la misma planta y vienen hacia afuera. Cuando tú tratas de meter la mano y chocas con una espina, tú te la clavas seguro. Entonces esa espina, por lo regular, yo me llegué a clavar mucha y ahí comenzó prácticamente a diseñarse en mí el umbral del dolor. Y después que el dolor más fuerte es cuando te dañan el corazón, o sea, cuando alguien te hiere el corazón. Esas son las espinas más fuertes y más difíciles de sanar. Entonces, nada, todo hombre, toda mujer pasa por ese proceso. Y no es para debilidad, es para fortificarnos por dentro. Yo entiendo que cuando a uno le sucede algo entre la familia, con un hijo que no quiere hablarle, con un pariente que se enamista con uno conscientemente y conscientemente uno entiende que la otra persona no está en la razón, el más inteligente debe de dar a doblar su orgullo y aunque no sea él que tenga la razón, pedirle excusa a la otra persona si en algo ha fallado. ¿Por qué yo digo eso? Porque a veces conscientemente tú haces una cosa y tú crees que la hiciste bien, pero la otra persona te mira de otra forma y cree que tú eres culpable, o por la forma de hablarle, o por la forma de comunicarte. Y entonces, cuando tú dices, si en algo te he ofendido, si en algo te he fallado, es posible que lo haya hecho inconscientemente. Discúlpame porque no me di cuenta. Creo que es una forma sana de decirle a la gente, mira, si te fallé en algo, excúsame y dímelo. Y debemos aprender a trabajar con ese dolor.